A partir de este momento, nuestra conferencia se divide en 2 salas para que todos nuestros asistentes seleccionen la temática que más les interese. Y aquellos que tengan interés en todos los paneles podrán verlos en nuestra página www.probogotá.org. En la sala número 1 nos acompaña Ricardo Hausmann, fundador y director de Growth Lab de la Universidad de Harvard. Lideró la misión de internacionalización de Colombia y hoy nos compartirá los principales hallazgos de esta misión y cómo una ciudad como Bogotá puede potencializar su inserción en el mercado internacional con el diseño e implementación de estrategias de política pública, con el fin de maximizar los beneficios económicos y sociales del comercio para toda la población. Saludo a María Alejandra Palacio, directora de Futuro del Empleo y Desarrollo Económico de Pro Bogotá Región, quien está con el doctor Hausmann. Ricardo Hausmann es profesor de la cátedra Rafik Hariri de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Es fundador y director del Growth Lab, organización dedicada a realizar investigación aplicada sobre crecimiento económico, transformación productiva e inclusión social, ayudando a países, regiones y ciudades del mundo en sus estrategias de desarrollo. Ha sido ministro de Planeación de Venezuela y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fundó el Departamento de Investigación. Profesor Hausmann, bienvenido. Un placer tenerlo hoy compartiendo su perspectiva y experiencia sobre las políticas que a nivel local se pueden implementar para promover sectores económicos particulares que permitan la atracción de inversión y talento humano. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor, es un gusto poder estar con ustedes hoy y compartir algunas reflexiones a raíz de la experiencia que tuve dirigiendo la misión de internacionalización, a la que tuve el honor de ser nombrado por el presidente Duque, junto con Marta Lucía Ramírez, y que estuvo, que tenía como Secretaría Técnica tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología como la Dirección Nacional de Planeación. Ambos ministros y directores, que tuvimos 2 a lo largo de la misión, contribuyeron mucho a nuestro trabajo, y una Secretaría Técnica dirigida por Gabriel Duque en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y por Daniel Gómez Gaviria en DNP, hicieron un trabajo realmente fenomenal, con expertos y talento colombiano impresionante en esa secretaría, como son Marco Ginás y Juan Sebastián Robledo. De modo que he aprendido mucho gracias al trabajo hecho por toda esta gente. La misión tuvimos 9 profesionales, entre ellos 3 más que venían del resto del mundo. Annalisa Xenian de Berkeley, Richard Baldwin de la Universidad de Ginebra, y Karen Freund, que en su momento estaba en el Banco Mundial y ahora está en la Universidad de California en San Diego. El dúo dinámico, las 2 Marcelas, Marcela Eslava, Marcela Meléndez, Carlos Ignacio Gallego, Bruce McMaster y Mauricio Reina. De modo que un grupo de lujo, y con ellos tuve la oportunidad de pensar en los retos de Colombia. Una de las primeras cosas que me impactó de Colombia es que el ingreso per cápita de Colombia se ha triplicado en los últimos 60 años. Eso es un desempeño obviamente que infinitamente mejor que el de Venezuela, mi tierra, porque en Venezuela el ingreso per cápita hoy está muy por debajo del de 1960. De modo que el que se haya triplicado es una señal de un progreso significativo a lo largo de 2 generaciones. Y en esos 60 años se cerraron muchas brechas
con los países desarrollados. Por ejemplo, si tomamos los índices que les voy a mencionar con respecto a Estados Unidos, que lo tomamos como, digamos, una señal de dónde está la frontera tecnológica, pues Colombia ha cerrado brechas a diestra y siniestra. O sea, la tasa de urbanización en Colombia, que era baja en 1960, hoy prácticamente el 97% de la de Estados Unidos. La tasa de fertilidad, que era múltiplos de la de Estados Unidos, ahora es prácticamente la misma que la de Estados Unidos. La tasa de participación laboral es más alta que en Estados Unidos. La tasa de participación laboral femenina, que era baja hace 60, ahora es más alta que la de Estados Unidos. La expectativa de vida es el 98% de la de Estados Unidos. Y como esos indicadores de escolaridad han cerrado su brecha enormemente. Hasta indicadores de educación universitaria, que era como el 10% de la de Estados Unidos, ahora está por encima del 60% de la de Estados Unidos en educación universitaria. Las brechas se han cerrado dramáticamente. Pero la brecha de ingresos prácticamente no se ha movido. Colombia está entre el 20 y 23% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Estaba en 1960, está ahora. Uno se pregunta, bueno, quiere decir que Colombia ha avanzado al ritmo de Estados Unidos, pero cabría esperar que cerrando tantas brechas, se hubiese podido cerrar la brecha de ingresos. La brecha de ingresos no se cerró. Hasta se cerró la brecha de inversión. Hoy en día Colombia invierte a tasas más elevadas que la de Estados Unidos. Lo único que puede explicar esa no cierre de la brecha de ingresos con esa ampliación, con ese cierre de todas las demás brechas, es haciendo referencia a un aumento de la brecha tecnológica. Y ese aumento de la brecha tecnológica nos tiene que hacer reflexionar para ver qué se puede hacer para que Colombia, que ya ha hecho tanto en tantas áreas, pueda cerrar la brecha de ingresos. Y ahí nos pusimos a pensar en varias cosas. En primer lugar, ¿qué es tecnología? Y entonces, ¿cómo se cierran brechas tecnológicas? ¿Y qué se puede hacer para cerrarlas? Entonces, lo primero que hay que entender es que tecnología en el fondo es conocimiento productivo. Conocimiento que usamos para transformar el mundo. Ahora, ese conocimiento toma tres formas. Toma forma de conocimiento incorporado en maquinarias, herramientas, materiales, donde el conocimiento para hacerlo ya está en ellos, pero uno usa eso para transformar el mundo. Está en lo que llamamos conocimiento codificado en fórmulas, recetas, protocolos, algoritmos, rutinas. Como tal, ese es un conocimiento codificado que se puede escribir y se puede poner en una hoja, se puede compartir por internet. Y tercero, conocimiento tácito, ese conocimiento que está solamente en cerebros y no está en ningún otro lado. Por ejemplo, yo puedo saber que en un papel dice que qué día Cristóbal Colón descubrió América, pero en un papel no dice cómo se camina. Y si dijera camina, nadie aprende a caminar de esa manera. De modo que uno aprende a caminar porque el cerebro se entrena así solo a través de imitación, repetición, etc. De modo que ese conocimiento tácito que también llamamos know-how es parte de lo que se usa para implementar tecnologías en el mundo. Las herramientas son fáciles de mover en un container, le pueden dar la vuelta al mundo en menos de un mes. Los papeles por internet se pueden mover a casi la velocidad de la luz. El know-how se mueve con gran lentitud. Y como bien dijera Malcolm Gladwell, toma como 10.000 horas volverse bueno en algo. De modo que esas 10.000 horas a razón de 40 horas por semana son casi 5 años. El know-how se mueve con lentitud de cerebro en cerebro. Y por lo tanto, es tan lento el cerebro acumulando conocimiento que si queremos que una sociedad sepa más,
no le podemos sencillamente poner a la gente a pasar más tiempo aprendiendo, porque para el momento en que sepa todo lo que tiene que saber, ya es viejo y se va a morir. Entonces lo que termina haciendo la sociedad es poniendo distintos conocimientos en distintas cabezas. Y entonces uno puede hacer que el todo sepa más porque las partes saben distinto. Entonces ese es un punto muy central. Las organizaciones modernas más productivas, la organización capitalista moderna, para llamarlo de un modo, explota esta división del conocimiento. Tiene gente que sabe de contabilidad, de finanzas, de mercadeo, de producción, de compras, de manejo de recursos humanos, de impuestos, de contratos. Pero no es porque una persona sabe de todo eso, sino porque distinta gente sabe de distintas cosas y todo ese conocimiento se puede utilizar porque esta gente trabaja en equipo en una organización, en una empresa. Obviamente que un trabajador por cuenta propia no puede hacer eso. Un trabajador por cuenta propia no puede movilizar todo ese conocimiento. Y por eso es que las formas modernas de producción, que llamamos el sector formal, tiende a ser organizaciones más grandes. Necesitan esa organización más grande para dividir el conocimiento y poder movilizar más conocimiento en la producción. Entonces, una forma de pensar el mundo es que en cada lugar, sea Bogotá, sea Colombia, sea Chía, cada lugar está caracterizado por los conocimientos que tiene, por las máquinas que son fáciles de mover, por los códigos a los que tiene acceso, que pueden ser muchos, pero por el know-how que tiene y el know-how específico que tiene de las cosas que cada quien en esa comunidad sabe hacer. Una forma de pensar eso es que esas capacidades productivas las podemos pensar que son como letras. Y la producción es como hacer palabras. Y las palabras se hacen juntando letras. Entonces los lugares están caracterizados por sus capacidades productivas, es decir, por sus letras. Y las letras determinan qué palabras se pueden hacer, qué tan largas pueden ser las palabras que se hacen. Mientras más larga la palabra, diríamos más compleja, probablemente más valor tienen. Entonces, el proceso de crecimiento inclusivo parte por lograr que en un lugar hayan más letras y que esas letras se expresen en una mayor diversidad de palabras y en palabras cada vez más largas. Ahora veamos cuáles son los canales a través de los cuales se mueve ese conocimiento. Un canal muy importante para mover el conocimiento a un lugar es que de pronto se muevan los cerebros a ese lugar. Y eso es un área que yo personalmente he estudiado mucho, muy inspirado por trabajos de Annalisa Aksenian, que también estudió este tema, que encontramos que la movilidad de las personas es central para la movilidad de la tecnología. O sea, Silicon Valley es lo que es porque el 54% de los trabajadores técnicos de Silicon Valley no nacieron en Estados Unidos. Y el otro 46% no son californianos, a pesar de que California es un estado que tiene casi la población de Colombia. Solamente el 18% son californianos. Entonces esto te da la idea de que el desarrollo tecnológico requiere la atracción de talentos del mundo para poder implementar cosas y hacer cosas. Y en ese sentido, Colombia ha tratado de desarrollarse con una gran desventaja, que es que ha sido un país que ha tenido muy poca inmigración. Para el censo del año 2015, había un extranjero, por cada extranjero habían 357 colombianos. Por cada extranjero habían 357 colombianos. En Estados Unidos es algo así como por cada extranjero hay 6 americanos, no 357. Y en Canadá es como por cada extranjero hay como 4. De modo que tratar de desarrollarse sin atraer talento del exterior es muy difícil.
es muy difícil. Y por eso una de las formas de acelerar el proceso de absorción tecnológica y diversificación es abrirse al mundo en materia de personas. Y dos recomendaciones que hicimos en el contexto de la misión de internacionalización es dos reformas muy importantes. La primera es empoderar a las empresas colombianas con la capacidad de decidir a qué persona de fuera del mundo quieren contratar para que trabaje para ellos. Si usted necesita una capacidad, una destreza, un talento que no consigue dentro de Colombia, pues búsquelo fuera de Colombia, lo trae a Colombia y le pide al gobierno que le dé una visa residente y el gobierno se la dará porque el mecanismo estará establecido. Eso es un poco lo que es la visa H1B en Estados Unidos y es algo que ayudaría a las empresas a poder movilizar más talento del que pueden conseguir localmente. Y sin esperar, digamos, una década o dos a que mejore el sistema educativo. Esos extranjeros que vengan entrenarán a los colombianos y así se difundirá más rápidamente ese conocimiento. La segunda propuesta que hicimos es empoderar a extranjeros, digamos, altamente calificados, propusimos con títulos de posgrado de universidades reconocidas, que si quieren instalarse en Colombia pueden pedir una visa residente. Ese es un poco el sistema que tienen en Canadá, que tienen en Australia, donde hay un cierto puntaje de que si la gente cumple con ciertos puntos, pues tiene derecho a una visa residente. Eso ayudaría a hacer que Colombia sea competitiva en materia de atracción de talento. Me dirán ustedes, bueno, el problema que hemos tenido en Colombia no es que hemos estado tan cerrados a la inmigración, que lo han estado, de hecho. Una de las cosas que, como nunca han estado con flujo importante de inmigración, no se han dado cuenta, es que en mucha materia de ejercicio profesional y demás se hace muy difícil para los extranjeros trabajar en Colombia. Y por eso también propusimos un cambio importante en las normas de acreditación profesional para que el país sea más abierto a la atracción de gente con carreras ya establecidas en otros países. Ahora, en Colombia mucha gente se ha ido. Esa gente que se ha ido hoy forma parte de una diáspora colombiana, una diáspora que hemos estudiado en el contexto de esta misión, un estudio que dirigí con Ljubica Nedeljkovska en el laboratorio de crecimiento. Exploramos los censos de muchos países para ver dónde están los colombianos, exploramos Twitter, exploramos Facebook e hicimos una encuesta a más de 12.000 colombianos en más de 60 países para preguntarles cómo se sienten, qué actividades están haciendo, qué tipo de relacionamiento tienen con Colombia, qué tipo de relacionamiento quisieran tener con Colombia. Incluso entrevistamos a varios empresarios y profesionales, digamos, binacionales, para preguntar cuál ha sido su experiencia de estar fuera de Colombia y su relacionamiento con Colombia. Las diásporas pueden ser realmente transformadoras porque son gente que conoce dos mundos, conoce Colombia y conoce otra cosa, y han tenido experiencias laborales que no habrían podido tener en Colombia porque esas experiencias laborales no existen en Colombia. Y entonces pueden muy fácilmente identificar brechas, en particular brechas tecnológicas, y pueden ayudar a cerrarlas. Eso puede ser hasta un negocio. Entonces, propusimos una estrategia de aproximación hacia la diáspora colombiana. 5 millones de personas con talento creciente. La segunda generación de colombianos en Estados Unidos tiene niveles de escolaridad superior al promedio americano. Es un número de gente importante, es una fuente importante de vínculo, de inserción, de dinamismo por donde puede fluir la tecnología. La segunda forma como fluye la tecnología es porque organizaciones se mueven o se contactan para absorber tecnología. Por un lado están
las empresas ya establecidas en Colombia, empresas colombianas. Esas empresas tienen la capacidad, de decidir qué tecnologías del mundo van a usar, qué insumos del mundo van a usar y de pronto qué cosas quieren venderle al resto del mundo. O sea que a nivel de cada empresa tiene que pensar dentro de su estrategia qué estrategia de internacionalización quieren adoptar en materia de tecnología, en materia de insumos, en materia de mercados. Y por eso propusimos que las empresas colombianas tomen el reto de hacer planes de internacionalización ambiciosos. Mientras más grande la empresa, de pronto debería pensar más ambiciosamente. Las empresas, los grupos grandes, los conglomerados, y en esto Colombia tiene varias multilatinas gigantes. Esas empresas tienen el capital financiero, el capital gerencial, el capital organizacional, el capital reputacional, el capital relacional para pensar en grande. Y si piensan que, bueno, que no tienen las capacidades, no tienen los conocimientos, también tienen la hoja de balance para decidir de pronto adquirir una empresa, de pronto fuera del país, que está en un negocio que ellos no dominan, pero que si compran a la empresa van a tener dentro de su organización gente que sí sabe de ese negocio y que los puede ayudar a diversificarse. De modo que le hacemos un reto a las empresas para que piensen en esos planes y le pedimos al gobierno que convoque a las empresas a que hagan sus planes y que los escuche para ver a raíz de las ideas que desarrollen las empresas o que desarrollen las organizaciones clúster que hay en el país, para ver cómo pueden ayudar a impulsar y facilitar esas iniciativas. Ese es con respecto a las empresas colombianas. Para las empresas pequeñas y medianas nos entusiasma mucho estas fábricas de productividad que hay en Colombia, esta idea de extensionismo manufacturero que están ensayando y que creo que varias iniciativas clúster han estado también impulsando. De modo que ahí creo que fortalecer la capacidad del sector empresarial para absorber tecnología. También pensamos que es muy importante la atracción de inversión extranjera. En Colombia ha entrado mucho dinero de inversión extranjera medido en dólares, pero ha entrado relativamente poca inversión extranjera en términos de capacidad de organizar la producción interna. Mientras que en México el 20% de las ocupaciones están en empresas multinacionales, el 20%. En Colombia solamente el 2,5% trabaja para empresas extranjeras. Eso es una indicación de que, digamos, poco de la reorganización del aparato productivo interno pasa por empresas que saben cosas que han desarrollado afuera de Colombia y que se las traen para hacerlas en Colombia. Hemos estado en conversaciones con ProColombia para ver cómo se puede acelerar y acentuar el esfuerzo de atracción de inversiones, pero ProBogotá, Invest in Bogotá y otras iniciativas de este tipo también pueden ser muy útiles en atraer y poner atención a empresas que no están en Colombia, pudiesen estar en Colombia, identificar los obstáculos, las razones por las cuales no vendrían y tratar de resolver para que se puedan dar esas inversiones. Y también trabajar para hacer que las empresas que ya están en Colombia pues sigan entusiasmadas invirtiendo en Colombia. Aquí hay un aspecto muy importante de oportunidad para aprovechar el contexto actual, que es el hecho de que con el conflicto con China se están rediseñando las cadenas globales de valor y esto abre una oportunidad para que Colombia se meta a convertirse en un nodo importante en cadenas globales de valor. Esto, el país tiene mucho el marco institucional para hacerlo. Propusimos que las normas de las zonas económicas especiales se rediseñen para facilitar
instalar empresas que van a ser nodos de cadenas globales de valor. Y usar el Plan Vallejo para que cualquier distorsión que haya con el marco de política comercial, digamos, no afecte la posibilidad de estas empresas de jugar su rol. Colombia ya tiene acuerdos de libre comercio importantes que deberían hacerla un destino atractivo para esto. Esto no ha ocurrido, la presencia de cadenas globales de valor en Colombia es sumamente limitada. Siempre se ha hablado, bueno, que si de las 3 cordilleras, que están muy lejos de la costa, que cuesta más llevar un contenedor de Bogotá a Cartagena que de Cartagena a Holanda, a Rotterdam. Pero lo cierto es que está la costa colombiana, está Barranquilla, y ahí tampoco se ha visto mucha participación de cadenas globales de valor. De modo que ese es un reto, yo creo, para que a ese nivel local se puedan hacer cosas. Y también estudiamos qué tipo de cosas se pueden mandar por avión, porque para todos los electrónicos, para productos médicos, se estila muchas veces mandarlos por avión, y a los aviones no le importa las 3 cordilleras ni la calidad de las carreteras. De modo que creo que hay una área importante de internacionalización posible por esas vías. Otra de las cosas que estudiamos es el hecho de que en el COVID aprendimos que lo que hacíamos en la oficina se puede hacer desde casa, pero todo lo que se puede hacer desde casa se puede hacer desde el exterior. Y creemos que eso va a llevar a un rediseño muy importante de cadenas globales de valor, donde hay muchas tareas que no se van a colocalizar con las otras tareas que se van a seguir haciendo en cada país, sino que esas tareas se van a poder contratar internacionalmente. Hicimos un estudio para ver dónde están esas tareas y qué también está posicionada Colombia para empezar a comercializar esas tareas. Y creemos que eso va a llevar un rediseño importante de cadenas globales de valor. En parte va a ocurrir por trabajos a destajo individual, y existen las plataformas para que una persona en Colombia venda su capacidad de trabajar a una persona en otro lado a través de estas plataformas. Una se llama Upwork. Hay una creada por un colombiano que entrevistamos, que se llama Alejandro Torrenegra, parte de la diáspora colombiana en Silicon Valley, que es precisamente una plataforma, se llama Torre, creo que torre.info o algo así, se llama Torre, donde cualquier persona del mundo puede vender sus servicios a cualquier otra empresa del mundo a través de esa plataforma. Y como él es colombiano, pues ha estado metiendo en esa plataforma a muchos de los colombianos que ha podido contactar. Eso es una forma en que eso va a ocurrir, pero también va a ocurrir en empresas de servicios de negocio que van a sencillamente aprovechar el hecho de que el costo de vida en Colombia es mucho más barato, que el nivel de salario es mucho más barato. Si esas tareas se pueden hacer en Colombia, se pueden hacer mucho más competitivamente que en muchos países ricos, y creemos que por ahí va a haber una importante fuente de expansión. Hablé recientemente con el presidente de una de las grandes empresas de auditoría del mundo, en la subsidiaria argentina, y me decía que la subsidiaria argentina está creciendo al 50% por año, vendiéndole a otras filiales del grupo en otros lados, haciendo la tarea desde Argentina. Pensamos que ese es un tema que puede llevar a mucho crecimiento del sector de negocios empresariales de cara hacia afuera. Igualmente, nos parece que la tecnología, para adoptarla, hace falta también adaptarla. Y la adaptación tecnológica requiere que se cree un ecosistema donde las empresas identifiquen oportunidades, ideas de innovación y gasten dinero en convertirlas en realidad. Y ese dinero lo gastan en investigadores, innovadores que están en universidades, están en centros de investigación. Y ese es el ecosistema que hay que crear. Colombia ya ha hecho, el gobierno ha hecho ya mucho de lo que hace falta. Ha habido una gigantesca expansión del sector universitario, incluso de las publicaciones científicas.
Hay unas leyes que permiten desgravar los gastos de I+D del impuesto sobre la renta, pero no se está generando el ecosistema de inversión. Incluso tienen dineros de regalía para estas cosas y se usan muy poco. Y eso es en parte porque hace falta transformar a las universidades para que el dinero que las empresas estén dispuestas a invertir en I+D lo puedan convertir en innovación. Las universidades en este momento contratan personas básicamente para dar clases y solamente para dar clases y así mantener los costos de la universidad, la matrícula relativamente bajo, pero esto puede ser una fuente muy importante de ingresos para universidades y centros de investigación que van a ser los que van a utilizar esos recursos, esos problemas, esas identificaciones para ir transformando su organización de modo que pueda sacar las castañas del fuego de la resolución de estos problemas, de la adaptación tecnológica y de la innovación. Estas son algunas ideas que yo propongo que, como digo, inspiradas mucho de lo que aprendí a través de la misión de internacionalización, que se pueden hacer a nivel local para avanzar hacia un desarrollo más compartido. Muchas gracias. Profesor Hausmann, muchas gracias, muy enriquecedor todo lo que nos comparte y muy oportuno para un momento tan crítico para el impulso del desarrollo económico en la capital y en el país. Un placer haberlo tenido con nosotros el día de hoy. ¿Se han preguntado cómo algo tan pequeño puede cambiar la historia de la humanidad? Fácil. Esa chispa que produce ese momento de inteligencia poco tiene que ver con una simple casualidad. No es que todos los planetas se hayan alineado por un segundo y ¡eureka! Los equipos que trabajan incansablemente por los demás, esos sí son equipos. La tecnología al servicio de la gente y las emociones que nos conectan. Las empresas que van mucho más allá. Las que prestan un servicio y quieren hacerlo mejor que nunca. Los gobiernos con metas claras. Y por supuesto, las ciudades de nuestro país. Esta es la cultura inteligente. Hoy, después de 137 años, reinventándonos una y otra vez. Las herramientas digitales tienen resultados reales. Creamos nuestras propias nubes y en ellas la información más valiosa siempre está segura. Permitimos que todos recorran el camino del progreso y mientras lo hacen, los cuidamos día y noche. Y las conexiones, bueno, son tan fuertes que ni la propia naturaleza las puede parar. Abran las puertas a la interacción omnicanal, a la inteligencia artificial, al trabajo colaborativo, a la analítica y a la aceleración de trámites y procesos con automatización para construir ciudades inteligentes. Porque juntos seguiremos creando la Colombia en donde todos queremos vivir. Bienvenidos a la cultura inteligente, EDB. Seguimos en la conferencia anual de ProBogotá 2021, Planificación Avanzada, Seguridad y Competitividad. Los invitamos una vez más a visitar nuestra muestra comercial, aprovechar el networking a través de nuestra plataforma si aún no lo ha hecho. Recuerde que en la franja superior derecha de su pantalla lo podrá activar. Asimismo, le recordamos que entrando a cada stand en el módulo Rueda de Negocios podrá agendar sus citas personalizadas. Y para seguir ahondando en los temas de empleo y desarrollo, a partir de este momento tendremos en la sala número 1 el panel Oportunidades Inclusivas para el Empleo y la Movilidad Social. Y en la sala 2 estará el panel Encuentro con la Ciudad. Ambos paneles integrados con personalidades de primer nivel, expertos en cada uno de los temas. El crecimiento económico sostenido es el determinante más importante de los aumentos persistentes en los niveles de vida y la reducción de la pobreza. Por este motivo es indispensable que las políticas y medidas impulsadas e implementadas desde los gobiernos, así como desde el sector privado, estén pensadas más allá de la reactivación económica y la recuperación del empleo formal y busquen detonar sectores que pueden ser grandes transformadores sociales. En el panel Oportunidades Inclusivas para el Empleo y la Movilidad Social se discutirá si es viable que los formuladores de políticas locales
implementen un enfoque personalizado para aprovechar e invertir en las capacidades locales, estimular el crecimiento económico y de qué manera las empresas pueden jugar un rol activo bajo ese escenario. Los dejo con el periodista Juan Diego Alvira, quien moderará este panel. Buenos días, Juan Diego. Hola a todos, muy buenos días. Soy Juan Diego Alvira y es para mí muy honroso tener la posibilidad de moderar esta charla, este segmento, este espacio para hablar de políticas públicas para las ciudades, para nuestras regiones, en medio de los grandes retos y desafíos que nos impone el mundo. Oportunidades inclusivas para el empleo y la movilidad social. Así ha sido titulado este espacio y, bueno, la verdad es que tenemos a 3 importantes mujeres, por cierto, todas ellas muy sobresalientes, cada una en sus especialidades, que conocen a fondo y han estudiado muy de cerca este tema. Hay unos indicadores que muestran que Bogotá, por ejemplo, ha tenido una reactivación rondando por el 17% en el segundo trimestre de 2021, que daría cuenta de una mejoría y que aparentemente estaríamos recobrando ese crecimiento económico de la prepandemia. ¿Qué tan importantes son las políticas públicas locales, personalizadas, y que los formuladores de estas políticas comiencen a enfocarse en ese sentido? Voy a presentar a las 3 invitadas. La primera de ellas es la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Doctora Mayhuasca, bienvenida, qué gusto tenerla. Muy buenos días, Juan Diego, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a mis copanelistas. ¿Dije bien el apellido? No lo dijo perfecto, lo felicito. Economista de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de Columbia, fue codirectora del Banco de la República entre 2013 y 2021 y previamente se desempeñó como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda. Ha recorrido diversos cargos relacionados con el mercadeo financiero colombiano, el mercado. Fue directora de regulación financiera, superintendente delegada adjunta de riesgos de la Superintendencia Financiera y pasó la primera parte de su carrera en el Banco de la República en varias calidades relacionadas con el desarrollo del mercado local de capitales y regulación cambiaria. Es también miembro de varias juntas directivas y por eso les decía que es toda una autoridad para hablar de ese tema. Gracias, doctora, una vez más, a la doctora Mayhuasca, pero también nos acompaña María Claudia Alacotir, directora de la Cámara de Comercio Colomboamericana, profesional en finanzas y relaciones internacionales. Doctora Alacotir, qué gusto saludarla, volverla a tener aquí face to face, como dirían los jóvenes de hoy. Muchas gracias, Juan Diego, el gusto es mío y un saludo muy especial a Ana Fernanda, a Laura y a todos los que nos están oyendo en el día de hoy. También quiero agradecer a ProBogotá por la invitación y por darnos la oportunidad de poder conversar de temas tan importantes como las políticas públicas y el desarrollo y generación de empleo en Bogotá región. Exministra de Comercio Exterior, muy pila. No, industria, turismo y comercio, industria y turismo. Comercio, sí, lo que pasa es que nos acostumbramos que es Cancillería y no. Está bien, comercio, industria y turismo. Y turismo, ¿no? Una de las carteras más importantes y además claves en medio de todo ese crecimiento económico y más sostenible. Tiene especialización en mercadeo y administración, 22 años de experiencia en administración pública, comercio exterior, mercadeo y promoción internacional y turismo, planeación estratégica, análisis de mercados, dirección de grupos, estructuración de proyectos y análisis de sostenibilidad para la toma de decisiones corporativas. Actualmente se desempeña como directora, ya les mencionaba, de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Laura Lozano. Ella es la directora del Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Ya está aquí con nosotros para hablarnos, entre otras cosas, también de toda la política pública que tiene justamente esta entidad para
fomentar y crear nuevo empleo y también ir acorde con las nuevas metas y desafíos que nos ha impuesto el mundo, el planeta y también esta pandemia, que ha puesto en evidencia también algunas de las fallas y ha acelerado buena parte de todo lo que se necesita para poder enfrentar los futuros retos. Muchas gracias a Laura por estar con nosotros. Gracias, Juan Diego, y también extiendo el agradecimiento a mis dos compañeras, Ana María y María Claudia, que lideran estas entidades tan importantes como es la Cámara de Comercio Colombo-Americana y también el Consejo Privado de Competitividad en estos temas tan importantes para la ciudad como es el empleo y el desarrollo empresarial. Un placer estar aquí y también muchas gracias a ProBogotá por esta invitación. Por supuesto. Vamos a tener rápidamente una presentación de cada una que tendrá una duración promedio de 10 minutos y por razones técnicas vamos a comenzar por la doctora Lacotir, que nos va a exponer precisamente cuál es su punto de vista frente a estas dinámicas locales y sus desafíos. Doctora Lacotir. Muchas gracias, Juan Diego. Parte del ejercicio y de lo que quería conversar un poquito dentro de todo este proceso de desarrollo para Bogotá región, donde se pueda generar políticas para la generación de empleo, hay un tema que es de gran importancia, que es la inversión extranjera directa. Y quería enfocarme mucho sobre esas oportunidades de generación de empleo que la inversión, que no solamente es un tema económico en cada uno de los sitios donde se ubican, sino que también es un tema de transferencia de conocimiento, de generación de empleo, de búsqueda de transferencia de tecnología y también de innovación. Tiene una cantidad de connotaciones alrededor de la inversión que se hace indispensable dentro de estas políticas incluirla como parte de la discusión. A nivel internacional se está viendo que la inversión extranjera por la pandemia y por temas adicionales de otros contextos económicos que se han dado en los últimos 2 años, se ha presentado un decrecimiento importante de la inversión extranjera a nivel internacional. A diferencia de otros países, Colombia ha presentado un crecimiento principalmente por aportes de capital y préstamos entre las empresas. Uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es que la inversión extranjera directa de una u otra forma está muy concentrada en 5.000 empresas a nivel internacional, que son las multinacionales. Por supuesto, existen otras empresas que hacen este proceso, pero la gran mayoría de los movimientos de inversión a nivel internacional se hace por medio de estas multinacionales. Cuando miramos en la reconfiguración sectorial de la inversión extranjera directa, estamos viendo que los últimos 2 años mostraron unos cambios importantes para poder nosotros delinear cuáles son las acciones para traer esa inversión a Bogotá región. Lo primero es que la minería, coque, refinería de petróleo, el sector automotriz, como también otros servicios, vieron un decrecimiento importante, un decrecimiento que en algunos casos fue del 33%, mientras que los servicios informáticos y de telecomunicaciones, como también todo lo que es transformación digital, presentaron un crecimiento del 22%. Cuando miramos cuáles son los sectores que atrae esta inversión extranjera, sobre todo en Latinoamérica, y que se viene dando todo un movimiento y una tendencia en los temas nuevos, como es el caso de energía renovable, vemos que hay una importante transformación en ese proceso de inversión. Estamos viendo que la energía renovable fue 26% el año pasado, telecomunicaciones el 10%, que industrias intensivas en tecnología lograron un 5%, lo que no se veía en el panorama anterior o con tanta injerencia en la inversión extranjera. Otro de los puntos importantes es la reestructuración que se viene dando en las inversiones formales, si se quiere decir, o aquellas inversiones de industria o manufacturas, donde ya no son inversiones hacia la industria, sino son hacia los procesos productivos de las industrias. Por el número de operaciones, el 25% de las fusiones y adquisiciones transfronterizas y de las inversiones greenfields que se hacen en los países, en especial en América Latina, tuvo un crecimiento del 25%. Se está dando unas transformaciones importantes a tener en cuenta y dentro del proceso de atracción de esa inversión es importante que se tenga también estas variables. Energía renovable, tema de transformación digital, tema de telecomunicación y toda la infraestructura tecnológica hacen parte de las nuevas oportunidades. Estados Unidos dejó por mucho tiempo de ser el principal inversionista de América Latina y el Caribe, incluido en otros países de la región. El año pasado tuvo una participación importante del 37%, logrando otra vez ser el principal inversionista en la región. De hecho, en Colombia, Estados Unidos es el principal inversionista en los últimos años, a excepción del año pasado.
Consideraciones importantes que están impactando la inversión extranjera directa y las tendencias que hacen de forma importante que se tengan en cuenta para la toma de decisión. El tema de sostenibilidad, el tema de los objetivos de desarrollo sostenibles hoy en día son parte importante de la toma de decisión de las empresas para atraerlas acá a Bogotá región. Cadenas de valor regionales, hay que hacer un ejercicio de reducción de la distancia y tenemos una oportunidad importante para lograrlo desde Colombia. Inversión en la era digital, y esto va muy de la mano con productividad y control de datos. Estas dos variables son de gran importancia, donde las empresas no solamente van a requerir que las inversiones que se hagan tengan un proceso productivo con transformación tecnológica, sino que también se tenga un manejo y control de esas acciones que los datos permiten. Gobernanza política y económica, ajuste de políticas nacionales, protección al comercio e inversión, más cooperación económica y regional y bilateral. Y política pública, definitivamente, parte del ejercicio importante de una empresa es todas las acciones que llevan a tomar su decisión, y dentro de esas acciones pues están las políticas públicas, el marco legal y la estabilidad jurídica. No hay una talla única para todo, y eso es una buena noticia. Para atraer la inversión no se tiene que tener una sola talla. Depende mucho del sector, depende mucho de los procesos productivos que se requieran y la extensión que se quiera dar a esa inversión. Estamos viendo que sectores como los servicios, una parte importante va a ser el recurso humano, porque va a ser parte indispensable de la inversión que van a desarrollar, pero si hablamos de industria, pues obviamente va a tener una parte importante para la toma de decisión, los beneficios, incentivos y demás que se dan para que la inversión económica pues obviamente tenga un resultado positivo. Sin embargo, cuando vemos los factores determinantes de la inversión extranjera directa, siempre terminan siendo casi que los mismos a nivel internacional, nacional y regional. Estabilidad política, estabilidad macroeconómica, el marco legal y regulatorio del país, el clima de negocio, la infraestructura digital, el recurso humano, calidad educativa y de competencias laborales y el sistema de justicia. Viendo todo lo anterior, también podríamos decir que al tener en cuenta estas variables determinantes de la inversión, tocaría también hacer las apuestas y sacrificios dentro de la región. No podemos atraer inversión a todos los sectores, tenemos que atraer inversión a aquellos donde tenemos una ventaja comparativa revelada y donde podemos crear ecosistemas. Nosotros hicimos desde AmCham Colombia un estudio donde determinamos cuáles eran esas industrias que tenían una ventaja comparativa revelada por medio en algunas regiones, y encontramos, por ejemplo, que en Bogotá región está la industria farmacéutica, el cosmético y aseo, manufacturas e insumos para calzado, prenda de vestir y textiles, industria automotriz, pero moviéndola hacia esas energías renovables como vehículos eléctricos, baterías y componentes electrónicos, industria de alimentos y bebidas, tercerización avanzada de servicios, software e innovación digital, logística y e-commerce. En resumen, para tener en cuenta y generar ese desarrollo económico que permita incremento de generación de empleo, se necesita una diversificación a la estructura productiva para lograr transformar el modelo de desarrollo productivo. Inversión extranjera directa canalizada hacia sectores que generen productividad, innovación, tecnología, empleo y sostenibilidad. Un marco regulatorio que impulse nuevos modelos de gobernanza y la facilitación de inversiones para el desarrollo más allá de la protección de inversión. Y la intensidad y distribución geográfica de la inversión extranjera directa va a depender de los planes de recuperación implementados. Por eso es muy importante que esos planes de recuperación que se estén desarrollando dentro de Bogotá región se incluya un marco regulatorio flexible que permita la llegada de las nuevas industrias, como también el incentivo y las acciones para lograr introducir toda esa necesidad de energía renovable, como también de transformación digital e infraestructura tecnológica para el desarrollo de la región. Inversión responsable, donde la sostenibilidad como una consideración clave para dirigir la toma de decisiones de la inversión extranjera directa. Esos eran los principales puntos que quería poner sobre esta discusión, y les agradezco pues tenerme en cuenta y poder mostrarles estas oportunidades. Doctora Lacotir, pues muchísimas gracias por esa presentación. Se gastó menos de los 10 minutos para hacer honor a la verdad. Eso está muy interesante porque vamos a tener mucho más tiempo para, después de cada presentación, formular preguntas, discutir, debatir, en fin, enriquecer esta conversación. Doctora Mayhuasca, es su turno. 10 minutos o menos. Sería maravilloso. Gracias, Juan Diego. Bueno, pues yo creo que
es incontrovertible la idea de que la atracción de inversión extranjera directa es fundamental, en este caso no solamente para el desarrollo y el comportamiento que tengamos en Bogotá, región, sino en general para el crecimiento del país. Aquí parte de lo que en el Consejo Privado de Competitividad hacemos es mirar un poco cómo estamos en esas condiciones transversales de competitividad, que es otra manera de hablar de productividad, es decir, de qué capacidad de producir tiene el país o la ciudad en este caso, por unidad de cualquier factor, de trabajo, etc. Y la productividad ha sido uno de esos temas frustrantes, un dolor de cabeza, llamémoslo estructural en el caso colombiano, para ser justos con nuestro país, no solamente en el caso colombiano, es decir, esta es una historia que también es cierta para otros países de la región, pero no por ello deja de ser inquietante, dado que pues precisamente en lo que acabamos redundando es en que nos impide esa incapacidad de aumentar la productividad del país, crecer de tal manera que logremos tener o utilizar todo el potencial, no solamente de crecimiento macroeconómico, sino también de absorción y fomento del capital humano, que al final del día es en lo que yo creo todos estamos concentrados, en el bienestar de la población. En el caso de Bogotá en particular, nosotros nos encontramos que acá concentramos casi el 30% del Producto Interno Bruto del país y evidentemente estamos en consecuencia hablando de uno de los grandes protagonistas del desarrollo de la ciudad, del país, perdónenme, pero por eso mismo también nos encontramos una parte importante de los retos cuando miramos un poco cómo se ha comportado la población o el nivel de pobreza monetaria en Bogotá, pues nos encontramos un 40.1% en 2020, un poco como el impacto de la pandemia, por razones obvias. Estos polos de atracción de talento humano, pues también hacen que haya una gran vulnerabilidad y en consecuencia, parte de lo que nosotros consideramos fundamental es que la ciudad trabaje en condiciones habilitantes para atraer toda esa inversión extranjera o nacional de la que hablaba María Claudia. En particular, ¿qué condiciones habilitantes creemos que son importantes en el caso de Bogotá? Y un poco basándonos en el resultado del índice de competitividad de ciudades para 2021 que el Consejo y la Universidad del Rosario acaban de sacar del horno, los presentamos precisamente el mes anterior. Nos encontramos que hay ciertos indicadores en los que todavía existen oportunidades de mejora y en los que yo consideramos que es fundamental trabajar para lograr esas condiciones de atracción de inversión. Hablaba María Claudia de la infraestructura tecnológica que se requiere para las empresas o los sectores de transformación digital. En ese caso en particular, nosotros encontramos que en infraestructura TIC, en términos generales, Colombia tiene, digamos, unos buenos puntajes. Bogotá, perdónenme. Sin embargo, cuando vamos a la infraestructura física, pues todavía vemos algunas posibilidades de avance que siguen siendo relevantes. En penetración de Internet de banda ancha, el puntaje es bastante alto, 9.49 sobre 10, pero la ciudad se ubica en un segundo lugar y ahí encontramos que todavía hay un potencial en el que se puede trabajar. Pero quizás más importante, vemos que hay, en cuanto a la formación del talento que está concentrado en la ciudad, varias oportunidades en las que podemos crecer. Cuando nos encontramos en capacidades TIC, como llamamos nosotros nuestro indicador, vemos que matriculados en este tipo de programas y graduados en este tipo de programas, los puntajes para Bogotá son de 4.75 y 5.69. O sea, estamos como a media tabla, para ponerlo en otras palabras. Y dada la enorme riqueza que nosotros tenemos en términos de presencia universitaria y de formación tecnológica en Bogotá, ahí hay un espacio de riqueza en el que deberíamos trabajar y estrechar más los vínculos entre la academia y el sector productivo para hacer ese enganche que se requiere justamente para poder atraer mayor inversión, porque tenemos un talento humano en el que podemos avanzar para generar productividad para esas empresas y mejores condiciones de vida para estas personas. Ahora, esa infraestructura no es solamente la tecnológica, realmente también requerimos de infraestructura física. Una de las grandes, casi que primas que se le ha entregado a Bogotá es la de ser la capital y el centro del gobierno nacional. Pero en esa medida hay dos ámbitos de la infraestructura física que son fundamentales. Primero, su capacidad de conectarse al resto del país, y ahí encontramos indicadores preocupantes. En Bogotá, por ejemplo, la velocidad de última milla cae hasta en 50 kilómetros por hora en la autopista norte y entran casi 70.000 vehículos diarios a la ciudad.
según datos del Departamento Nacional de Planeación para 2020. Como se darán cuenta, ahí tenemos, digamos, la capacidad que tiene esta ciudad de atraer inversión y talento, también depende de su capacidad de relacionarse con el resto del país y de relacionarse con el resto del mundo. Otro tipo de infraestructura física en la que la capital tiene que pensar en consecuencia es en el desarrollo de su capacidad aeroportuaria. Los datos recientes del programa de demoras en tierra, por ejemplo, empiezan a generar algo de preocupación, porque precisamente una de las riquezas que tiene esta ciudad es que es el primer punto de entrada en términos generales. Tenemos más aeropuertos internacionales en el país con el resto del mundo. Pero para ello es fundamental que aprovechemos esa capacidad, esa riqueza, que no es solamente con respecto a Colombia, sino en términos generales como un punto de conexión entre Norteamérica y Suramérica, y como lo mencionaba María Claudia hace un segundo, pues desaprovechar un poco esa cercanía física que tenemos con un mercado tan importante como el norteamericano, pues sería una pérdida en términos de costos de oportunidad, y por lo tanto esa capacidad que tenemos de mantener indicadores eficientes en nuestro transporte aéreo se hace muy importante. Dejando de un lado la infraestructura, paso a un segundo elemento que es fundamental para cualquier tipo de inversión en la que queramos trabajar. Ya mencionaba María Claudia la seguridad jurídica, pero hay otra seguridad que también es crucial, y es la seguridad física, la seguridad de los ciudadanos. Y cuando miramos los indicadores de seguridad y resolución de conflictos, todavía vemos que ocupamos unos puestos que nos dejan, digamos, relativamente preocupados. Ocupamos el puesto 21 en tasa de hurtos, el puesto 10º en tasa de extorsión. Aquí siempre me estoy refiriendo contra las 32 ciudades capitales que se miden en el índice de competitividad de ciudades, y la 7ª posición en la tasa de homicidios. Así que, de nuevo, esas condiciones de seguridad no solamente son importantes, o más vale, hay un círculo virtuoso en cuanto a que la calidad de vida de las personas también se mejora en la medida en que logremos generar empleo formal que le resta personas a esa condición de vulnerabilidad y genera mejores condiciones tanto de vida para sus habitantes como de productividad precisamente para cualquier tipo de sector empresarial que estemos mirando, sean los que mencionaron recientemente o cualquiera otro. Finalmente, el último elemento que quisiéramos resaltar en el que consideramos que la ciudad debe trabajar es en el de sostenibilidad ambiental. Y yo creo que esto va de la mano con las oportunidades de inversión que también se habían enunciado. Cuando miramos los indicadores de sostenibilidad ambiental, vemos que particularmente en el caso de emisiones ocupamos un puesto muy bajo en ese listado de las 32 capitales, y que es un foco en el que también podemos trabajar. Este es un brochazo muy amplio, digámoslo así, Juan Diego, de cómo le va a Bogotá en ciertos indicadores de competitividad, todos ellos fundamentales para que logremos generar esa atracción de inversión productiva que permita que se cree el empleo formal, que en últimas va a redundar precisamente en que cada vez más vayamos encontrando mejores condiciones de movilidad social y menos vulnerabilidad en una población que evidentemente migra hacia la capital buscando mejores oportunidades. Fabulosa exposición, doctora Mayhuasca, muchísimas gracias. La verdad, ya lo decía la doctora Lacutir, hay que atraer inversión, no en cualquier segmento ni renglón económico, sino en los que nos destacamos y tenemos potencial para maximizarlo, ¿verdad, doctora Lacutir? Esa era la premisa. La doctora Mayhuasca ha dicho que necesitamos ser mucho más competitivos, mejorar para eso nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestras vías. Somos el 30% en Bogotá del producto, ¿no?, interno, del crecimiento económico, de lo que aportamos al país. Y viene ahora la doctora Laura Lozano, quien es la directora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Doctora, luego de oír estas exposiciones tan precisas, descriptivas de lo que se necesita, ¿qué está haciendo el distrito, la alcaldía en este momento para tratar de ir en esa ruta? Gracias, Juan Diego. Pues lo primero es mandar un mensaje importante, yo creo que a todos los que nos están viendo, y es: la recuperación avanza a un buen ritmo en Bogotá, incluso un ritmo mayor del que esperábamos y del que muchas proyecciones esperaban. Esto es un hecho.
y está la ciudad mejorando en oportunidades para mayor empleo, mayores oportunidades de emprendimiento. Cabe resaltar que en el segundo trimestre de este año la economía bogotana creció en un 17,3% y este repunte se da en medio de un tercer pico de pandemia, pero además toda la coyuntura que conocemos, no solo de la ciudad, sino también nacional, relacionadas con el paro, con protestas. Asimismo, en este sentido ha sido clave la reapertura económica de los establecimientos comerciales. Por ejemplo, el sector comercio fue el que más jalonó la dinámica de la capital ante la reapertura de los distintos sectores. El entretenimiento también fue el sector que más crece con un 83% y también la industria ha sido un sector que se destaca en crecimiento. Entonces, la primera medida que ha tomado la ciudad y que ha tomado la alcaldía de Bogotá es jalonar esa reapertura económica, jalonar esa reapertura de establecimientos de los diferentes sectores e impulsar la recuperación de ese empleo que se perdió el año pasado. También Bogotá está liderando la recuperación del sector manufacturero del país. El crecimiento anual es del 43,5%, que fue 11 puntos porcentuales mayor al crecimiento de este sector en todo el país. Entonces, lo que vemos acá son, en diversos sectores hemos tenido un crecimiento importante. Hay que destacar que también la economía de la ciudad llegó en el segundo trimestre prácticamente a los niveles que tenía antes de pandemia, lo cual nos muestra pues un resultado optimista. Si bien hay un desafío muy grande en diversos sectores, como por ejemplo el empleo, que no se viene recuperando al mismo ritmo, y esto no solo pasa en Bogotá, ¿no? Cabe aclarar que está pasando a nivel nacional. Hay ese reto, pero también hay un reto en incluir ciertos segmentos poblacionales que tienen más dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral, y es allí donde hemos concentrado como la atención de la alcaldía de Bogotá. Si bien la economía se va recuperando, hay que dar un impulso a esa generación y recuperación de empleo, pero también hay que poner un foco especial en estos segmentos poblacionales que tienen más barreras de acceso y permanencia. ¿Y cuáles son esos segmentos poblacionales? Pues hay varios, pero estamos haciendo un énfasis muy especial en jóvenes y mujeres que se vieron afectados pues, por la situación de pandemia, que ya tenían brechas respecto al resto de la población, pero que sus tasas de desempleo aumentaron drásticamente. Estamos hablando que la tasa de desempleo de Bogotá del 2020 fue del 18%, pero cuando uno veía mujeres alcanzó casi el 21%, y cuando hablábamos de jóvenes casi el 28%. Tanto para jóvenes como para mujeres esta tasa de desempleo fue alrededor de 9 puntos porcentuales mayor que la del 2019. Entonces hay un gran desafío en la inclusión de estas poblaciones y hay un énfasis de la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de generar estrategias articuladas para promover la inclusión laboral de la población y el cierre de brechas de talento humano. Si bien la ciudad igual, y yo quiero mandar este mensaje optimista porque creo que hay que reconocer que si bien aún hay indicadores que nos presentan un desafío, al día de hoy ya llegó a los niveles del 91% de empleo que se tenía antes de pandemia. Entonces esperamos que este crecimiento continúe y que los indicadores cada vez pues, se vayan mejorando. Es muy importante también saber que ha sido clave pues, la inversión que ha hecho la administración local en cuanto a generar y gestionar estas oportunidades de trabajo. Estamos hablando de 5,9 billones que ha invertido la alcaldía mayor para lograr 335.000 trabajos y lograr salvar o sostener más de 82.000 micro, pequeñas y medianas empresas durante los últimos 2 años. Y menciono la cifra porque creo que es una cifra importante de inversión que se orientó y que se destinó para dar atención a esta emergencia. Digamos, acá se creó toda una estructura, un comité de reactivación económica que está todo el tiempo monitoreando que realmente la inversión se haya reorientado a estos temas que eran tan importantes para la ciudad. Para los jóvenes en particular se han creado 44.638 puestos de trabajo a través de diferentes programas de obra pública, proyectos de vivienda, empleos locales a través de la labor que hace nuestra agencia pública de empleo y un programa en particular que ya les quiero mencionar, que es Empleo Joven, que busca dar un beneficio económico a la nómina a aquellas empresas que tengan el interés de vincular jóvenes entre 18 y 28 años. Ya les amplío información al respecto. Y, digamos, mis compañeras, tanto Ana María como María Claudia, hablaba también de la importancia de generar inversión en obra pública. Entonces, en este sector, específicamente, se han generado 209.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, con una inversión, además de la que les mencioné, de 5,5 billones de pesos, donde estamos destacando el avance en proyectos como la troncal de la Avenida 68, troncal Avenida Ciudad de Cali, la conservación de la malla vial arterial, la primera línea del metro de Bogotá, del tramo 1, que ya es un hecho, ¿no? Que ha sido
sujeto de muchas conversaciones, de idas y venidas, pero que en esta administración se logra concretar esa primera línea. El nuevo hospital de San Juan de Dios, el hospital de Usme, la planta de tratamiento de agua potable de Tiltoc. Estas obras de infraestructura han generado no solo la inversión para lograr estos empleos, han generado también la movilización en temas de formación, en temas como de inclusión de segmentos poblacionales más vulnerables. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Desarrollo Económico en particular? Y creo que aquí quiero entrar como a responder digamos, como este elemento que les presentaba al inicio de la charla, y era, hay ciertos segmentos, hay ciertas poblaciones que requieren una atención particular, que requieren una inversión de recursos y que requieren una intención orientada a promover su inclusión. Entonces tenemos programas de diferentes tipos, programas enfocados al cierre de brechas de talento humano, a la formación y capacitación en competencias, y ahí creo que Ana María lo mencionaba muy bien, dentro de lo que tienen identificado en los estudios del Consejo Privado de Competitividad y diversos, digamos, estudios en la materia, nos muestran cómo hay un desafío en términos y una brecha muy amplia de talento humano en estos sectores relacionados con tecnologías de la información. Así como por ejemplo, industrias particulares como todo lo que tiene que ver con BPO. Entendiendo esa dinámica del mercado, entendiendo que hay vacantes, pero falta fortalecer el talento humano y la formación de estas poblaciones, hemos diseñado diversos programas tendientes a lograr la formación de 50.000 personas en el cuatrienio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con énfasis en jóvenes y mujeres, en todo lo que tiene que ver con habilidades TI y que le permitan ingresar a estas industrias. Y hay una barrera principal que identificamos, que fue el tema del inglés. El inglés es uno de los elementos o de las competencias más fuertes que pide el sector TI, que piden industrias de BPO, y se convierte en una barrera muy grande de entrada, sobre todo para pues, la población sujeto de atención de la Secretaría y de la Alcaldía de Bogotá. Y es por eso que también hemos diseñado programas para formación en inglés, no solo formación básica en inglés, sino certificar competencias en B1 y B2. Tenemos abierto en este momento, e invito a las personas pues, a que puedan replicar esta información, una convocatoria que arranca en las próximas semanas para formar 2.100 personas esta vigencia, vamos a continuarlo en la siguiente, en formación de bilingüismo y formación de TI. Tenemos también estrategias importantísimas en todo el tema que tiene que ver con fomento a los emprendimientos, a la innovación. Tenemos el Fondo Emprender, que está haciendo una financiación importante en estas ideas de negocio, líneas específicas de crédito también para pequeños empresarios, programas de educación financiera, y con esto pues lo que buscamos es lograr unas metas muy importantes que nos hemos planteado, y metas, digamos, de una envergadura mucho más grande que las que tenían administraciones pasadas, pero que requiere que pongamos atención pues, por la situación coyuntural que estamos viviendo. Con esto hemos logrado, con estas estrategias que les estoy mencionando, que vienen pues, desde que arranca esta administración y que van a continuar en los próximos 2 años de gobierno, hemos logrado hoy más de 43.000 personas conectadas a oportunidades laborales, solo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Les di datos de toda la alcaldía y los diferentes, digamos, como inversiones y estrategias, pero solo en Secretaría de Desarrollo Económico 43.000 personas conectadas a oportunidades laborales, alrededor de 20.000 vinculadas a puestos de trabajo a través de nuestra Agencia Pública de Empleo, y más de 13.000 personas formadas en habilidades digitales, bilingüismo y todas estas competencias relacionadas que permiten la inclusión en este sector de tecnologías de la información. Asimismo, con emprendimiento hemos logrado más de 10.000 emprendimientos fortalecidos a través de la Ruta Bogotá. Entonces, creo que las cifras muestran por sí solas un esfuerzo muy fuerte, muy grande, que sin duda alguna tenemos que seguir trabajando, que implica la articulación de diversos actores. Esto no es una tarea solo de la administración local, es una tarea de entidades de cooperación, de entidades privadas, de fundaciones, de entidades que están dispuestas a trabajar articuladamente para lograr unos mayores índices de recuperación para la ciudad. De acuerdo. Gracias, Laura. Hay 2 temas claves en este momento que definen la suerte de Bogotá y su región. ¿Basadas en qué? En la Ley Orgánica de Bogotá Región, que visualiza el futuro no solo de la capital, sino de todo su entorno productivo y todo lo que aportan para el crecimiento económico sostenible. Y la otra es el Plan de Ordenamiento Territorial que se estudia en el Consejo de Bogotá, que se está debatiendo, evaluando, y que diseña la hoja de ruta de la capital para los próximos 12 o 15 años.
¿Qué se necesita articular, tanto de esa ley orgánica como el POT, para que realmente sea viable y realizable? Porque la experiencia nos ha enseñado que en POTs anteriores es muy poco lo que se ha alcanzado y logrado a cumplir de acuerdo a los planes trazados inicialmente. Quisiera que comenzara a responderme la doctora Lacutir. No se oye, Doc. ¿Ahí me están oyendo? Ya. Estaba mencionando que realmente eso es uno de los puntos críticos para poder lograr que efectivamente se dé un desarrollo, no solamente económico, digamos que un desarrollo sostenible, que creo que ese es el punto importante para que vayamos avanzando en Bogotá región, como también en otras ciudades, en todas las ciudades de nuestro país. Y eso pasa por el plan de ordenamiento territorial y la política pública a nivel de ciudad-región. Y dentro de eso hay temáticas que son indispensables tener en cuenta. Uno, que ese plan de ordenamiento territorial tiene que estar acorde, o parte del ejercicio es cómo involucra las acciones y la necesidad del desarrollo económico de la ciudad, queriendo decir quiénes son las bases de ese desarrollo, mencionando principalmente la empresa privada que de una u otra forma genera ese crecimiento constante. Ese es un primer punto que me parece de gran importancia y que debe de estar muy involucrado en el proceso para establecer esas políticas públicas. Un segundo punto dentro del plan de ordenamiento territorial es lo que bien dice ordenamiento territorial, y es cómo logramos generar ordenamiento territorial de una forma planificada con acciones que permitan ese desarrollo de ordenamiento territorial. Y creo que ahí hay un punto importante y es lograr que las acciones que se plantean, y de hecho el que hoy en día se está planteando ante el Consejo de Bogotá, incluye temáticas que al final van a obstruir ese proceso de ordenamiento territorial. Ese orden que hoy en día se está trabajando y que permite ese desarrollo económico tiene que ir muy coordinado con las necesidades, como mencionaba anteriormente, de esa base empresarial que necesita no solamente normas claras, sino también estabilidad en las normas, no cambio constante de normas que no les permitan avanzar. Doctora Lacutir, seamos honestos antes de darle paso a la doctora Mayhuasca, pero yo voy a hablar como periodista y como ciudadano, que he padecido esta ciudad, y más que la ciudad en sí misma, sus alcaldes y administraciones. Cada quien llega con un concepto nuevo de ciudad, con querer poner en práctica su modelo de ciudad. Y quienes terminan pagando los platos rotos al final son los ciudadanos, porque cuando no hay continuidad, pues las medidas terminan llevándonos al desorden, a la falta de planificación y además a dejar de pensar individualmente y más colectivamente. Doctora Mayhuasca, ¿tiene o no sentido ese punto de vista? Creo que con su intervención estamos, Juan Diego. No, creo que para ser justos, la administración pública es un ejercicio realmente frustrante y malagradecido. Y aquí las tres creo que podemos compartir todo tipo de historias al respecto, es decir, las autoridades públicas en todos sus ámbitos no se levantan por la mañana viendo cómo hacemos para que las cosas no funcionen. Pero lo cierto es que de alguna manera sí creo yo que en todos los ámbitos de planeación urbana, de regulación y de visión tanto de ciudad como de otros múltiples aspectos digamos, de lo que la institucionalidad pública maneja, deberíamos de vez en cuando devolvernos a la idea que a muchos nos enseñaron en nuestra casa, y es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Sí, a mí me encantaría llegar y hacer borrón y cuenta nueva en muchas cosas, pero eso genera una inestabilidad y una incapacidad de hacer planeación a mediano y largo plazo que es fundamental para la actividad productiva. Esta ciudad necesita vías de acceso porque además su relación con toda la región pues es cada vez más simbiótica y cada vez más amplia. Cada vez más tenemos ciudadanos que decidieron irse a vivir en la periferia, pero tienen que poder llegar a su sitio de trabajo. Y no estamos hablando de que vivan en una finca de recreo. Y viceversa, cada vez más nos encontramos con empresas que están en la periferia, pero tienen a sus trabajadores metidos, digamos, en la zona urbana. Y sí, claro que la realidad virtual nos ha dado enormes avances, pero en cualquier caso necesitamos de alguna manera
ponernos de acuerdo en un eje y trabajar continuamente en él, incluso si no es el mejor, incluso si tiene falencias. Y yo creo que ese debería ser un acuerdo al que cada vez más, digamos, confluyéramos y nos pusiéramos de acuerdo que al final quien tendría que estar en el centro es el bienestar del ciudadano, pero de un ciudadano de carne y hueso. A veces parece que trabajáramos con un ciudadano mítico que tenemos en un PowerPoint, que le queremos dar tantas protecciones y tantas ventajas y tantas perfecciones que al final la institucionalidad no es capaz de responderle y lo dejen en un estado más precario y más vulnerable que el inicial. Entonces, evidentemente tenemos que llegar a un acuerdo y ese acuerdo no puede estar al vaivén de lo que en algún momento nos funciona porque los discursos cambian y las modas cambian, incluso para los ciudadanos mismos, pero sus necesidades más básicas no. Y esas necesidades más básicas pasan por esas condiciones de bienestar que yo supongo a las cuales Juan Diego estaba haciendo alusión y por esas necesidades de estabilidad que mencionaba María Claudia, porque al final del día todo su esfuerzo que Laura nos mencionó, en el que uno ve una gran cantidad de trabajo invertido, pero esa gran cantidad de trabajo invertido, si redunda, por ejemplo, en el monto de la inversión, pero no en el bienestar del ciudadano, no soluciona la frustración. Y claro, esa es una trampa en la que yo entiendo perfectamente que las administraciones públicas se debaten, pero tenemos que cada vez más irnos de alguna forma apoyando todos, la sociedad, la academia, instituciones como la Cámara, como Pro Bogotá, como el Consejo, para de alguna manera decir, tenemos que hacer sacrificios de corto plazo de cosas que nos encantaría que fueran distintas, porque tenemos que lograr ciertos nortes de largo plazo que son indispensables y en los que Bogotá y el país ya no tienen mucho más tiempo que perder precisamente por los grandes embates que sufrió la población a raíz de la pandemia. Gracias, doctora Mayhuasca. Doctora Lozano, en el POT se habla del concepto de ciudad 30 minutos. La verdad, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París, a quien le oí por primera vez ese rollo. Allá están tratando de diseñar una ciudad parisina de 15 minutos. Aquí fuimos un poco, tal vez, menos ambiciosos y dijimos ciudad 30 minutos. Explíquenos, por favor, ¿cuál es ese concepto de ciudad 30 minutos? Muy, ojalá resumidamente, porque son más de 500 páginas el POT, pero muy concreta. ¿Qué es ese concepto y cómo aplicamos todo esto de lo que estamos hablando? Y Juan Diego, solo para, digamos, como para hacer una precisión, yo creo que más que fuimos, digamos, más pesimistas en la ciudad de 15 minutos a 30, fuimos un poco más realistas, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Le creo. Sí, puede ser. Un poco más realistas respecto a la situación actual de la ciudad, los desafíos que tenemos todavía de movilidad, la oferta de servicios que tiene que fortalecerse para tener, digamos, como esa capacidad en cada una de las localidades de tener una ciudad con todo el acceso, independientemente de donde esté el ciudadano, y en eso se concentra la ciudad de 30 minutos. Y es lograr realmente en articulación, como lo decían mis compañeras del sector privado, de los gremios, de todos los sectores, obviamente de las entidades públicas, poder incentivar los corazones productivos de la ciudad y trabajar bajo una misión donde todos los bogotanos podamos encontrar los mismos servicios independientemente de la localidad y el barrio en el que nos encontremos. Esa es como la lógica, en palabras muy sencillas, de esa ciudad de 30 minutos. Fortalecer la oferta, fortalecer las vías de transporte, fortalecer la capacidad dentro de los barrios y las localidades para que estemos acceso a esos servicios en 30 minutos. Y para eso pues ya mencioné previamente las cifras de inversión en infraestructura, pero también todos los acuerdos que se están generando en este digamos, debate del POT. Y es poder al final tener esa visión consolidada de ciudad entre nosotros. Realmente la discusión del POT pues la lidera Planeación. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico, si bien no tenemos como la vocería oficial y no tenemos el rol de concertar, sí hemos facilitado estos canales de comunicación, recibimos todos los comentarios de los gremios y de los actores del sector productivo, hemos estado incentivando mesas de trabajo, hemos estado también, digamos, como promoviendo unos espacios de concertación dada nuestra cercanía a los empresarios, y desde aquí pues la idea como les mencionaba es fortalecer los corazones productivos de la ciudad y facilitar una conversación que logre una visión de ciudad conjunta. Yo creo que lo que mencionaban
mis compañeras es clave. Al final se tiene que tener esa visión y esa visión debe responder no solo a la necesidad de los actores públicos, sino de todos los sectores y del individuo en particular. Las cifras recientes que han divulgado el DAN y bueno, de otras entidades económicas, ustedes las manejan mejor que yo, dan cuenta por lo menos de que un 60% de la mano de obra es informal en Colombia. 6 de cada 10 trabajadores son informales. Y es un tema transversal para hablar de lo que estamos tocando en esta charla. Generar inversión para crear más empleo. Ser más competitivos para generar mejores salarios y pagarle mejor a la gente y que tenga más plata en el bolsillo. Y al mismo tiempo, generar una disminución en los indicadores preocupantes de desocupación. ¿Cómo hacer para alcanzar esos propósitos, doctora Laputir? Hacer que seamos más competitivos y generar más empleo, pero buen empleo. Que creo que parte del ejercicio que está sobreestudiado y sobreanalizado es, por un lado, todas las políticas públicas que se establecen a nivel nacional y regionales deben de generar un incentivo para la formalización. Y un incentivo no puede ser garrote, un incentivo tiene que ser, como dicen, zanahoria y garrote, pero tiene que haber mucha zanahoria para impulsar a las personas a que vean los beneficios de ser partícipe de un proceso formal dentro de las condiciones de desarrollo de un país. En ese punto hay necesidades y responsabilidades a nivel nacional y también a nivel regional, cada uno pues obviamente con su competencia. También el empresariado tiene una participación importante dentro de ese proceso. Colombia es un país emprendedor, Colombia es un país que tiene un sinnúmero de emprendimientos y muy buenos además. Entonces también tenemos que fortalecer que ese emprendimiento genere una formalización y ahí entra un ecosistema empresarial importante, no solamente para ayudar a ese emprendimiento desde la política pública, sino también desde el lado empresarial, a que los emprendedores tengan un ecosistema que les permita que sus emprendimientos pues tengan también dentro de la región formas de lograr generar desarrollo y lograr generar también generación de empleo. Y una parte muy importante es la de cada uno, y es la parte de la capacitación, que eso tiene que ir de la mano con política pública. Yo creo que una de las grandes frustraciones que he tenido en mi vida pública anterior fue toda la parte de generar recurso humano capacitado y pertinente a las industrias donde tenemos ventaja competitiva revelada. ¿Por qué? Porque por mucho que nosotros queramos hacer partícipe todas las industrias, pues es imposible porque no se tienen los recursos para poderlo lograr. Ni tampoco vamos a ser bueno en todo. Tenemos que tomar sacrificios y hacer apuestas. Y dentro de esas apuestas tenemos que generar el recurso humano capacitado y pertinente para que puedan entrar a ser parte de esa generación de empleo. Uno encuentra a nivel nacional y de hecho en Bogotá mecanismos donde existen vacantes. Nosotros tenemos un programa que prontamente vamos a estar lanzando, no lo puedo chiviar ahorita, pero dentro de ese programa tenemos... Estoy grabando. Sí, por eso estoy cuidando las palabras. Tenemos 16.000 vacantes detectadas y perfiladas. Quiere decir que las empresas nos han dicho qué tipo de empleo necesitan. Y haciendo ese cruce entre las necesidades de las empresas, que son todo tipo de empresas, no solamente son empresas que requieren capacitación técnica o recurso humano técnico o básico, sino que quieren diferentes niveles de necesidades. No hemos logrado hacer el match desde el punto de vista jóvenes para cubrir esas vacantes. Entonces, ahí hay una necesidad que va desde el punto de vista de universidad, empresa pública, educación pública, empresa privada, política pública, todos unidos para generar esa capacitación pertinente a las necesidades de las industrias, no al revés, para lograr poder generarles una oportunidad a estos jóvenes. El bilingüismo, como mencionaba Laura, de hecho es una de las grandes limitaciones que se tienen a nivel nacional, y de Bogotá región también es increíble que no se pueda encontrar jóvenes bilingües para entrar a las diferentes vacantes que existen. Entonces yo diría que para resumirlo y lograr es, uno, incentivos que sea y trabajo de una política pública con mucha zanahoria, poco garrote, que lleve a que la gente vea las bondades de estar formal. Formalizar y trabajar muy de la mano con los emprendedores y generar acciones para que ese emprendimiento
no solamente genere empleo, sino que también tenga un proceso dentro de un ecosistema para lograr aumentarlos y lograrlos llevar a que tengan éxito. Un tercer punto es el trabajo también de generación. ¿Ahí me oye? Se nos fue la conexión en la última idea, Doc. El segundo punto es el emprendimiento. Tenemos que seguir incentivando y fomentando a los emprendedores para que sigan generando emprendimiento que genere formalización, pero al mismo tiempo que tengan un ecosistema que les ayude en ese proceso, y de ahí la empresa privada como también el sector público, cada una de las alcaldías a nivel nacional tiene una injerencia en ese sentido. El tercero es la parte que hablábamos de lograr una capacitación pertinente, y ahí sí entran todos los sistemas educativos del país, como también la política pública, como también la empresa privada, como todos, para lograr que efectivamente Colombia pueda avanzar en ese recurso humano capacitado para las nuevas evoluciones que tiene que dar el país y estar al día competitiva y productivamente con las necesidades que a nivel nacional como también a nivel internacional se requieren. Doctora Mayhuasca, ¿cómo analiza usted el tema de la informalidad y la necesidad también de generar más empleo y de buena calidad? Pues Juan Diego, la verdad es que aquí creo que nada de lo que podamos decir no ha sido dicho. Es decir, este es uno de esos ámbitos en los que yo creo que caemos en una enorme frustración en la que tenemos un marco regulatorio, y con eso estoy hablando a nivel general, es decir, las capas de regulación de diferentes ámbitos del Estado son múltiples, pero en el que hemos querido proteger al trabajador de tal manera que lo protegimos del empleo. Es decir, ese empleo tan maravilloso no existe, y entonces no logramos llegar allá. A mí realmente en este es uno de esos puntos en los que no me gusta la terminología del garrote y la zanahoria, porque es que lo que creo que debería haber es limpieza, y creo que lo sabemos, y creo que es responsabilidad de toda la institucionalidad colombiana tratar de buscar los apoyos sociales que se requieren para que esas reformas puedan dar cabida, no ya solamente a las personas que hoy afortunadamente contamos con un empleo, sino a las millones de personas que no cuentan con ningún empleo, muchas personas que sí recuperaron en algo su ocupación, que es lo que nos aparece en el radar cuando miramos el nivel de ocupados, pero que lo hicieron en condiciones de informalidad. Uh-huh. Y yo ahí me aparto 2 centímetros un poco de las ideas de María Claudia, en el sentido en que a mí me genera algo de preocupación que terminamos romantizando el emprendimiento. Yo oigo la palabra emprendimiento por doquier, y cuando miro los indicadores de emprendimiento en Colombia son altísimos, pero es un emprendimiento, así como hay empleo de mala calidad, también lo hay. Es un emprendimiento que fue un poco en el rebusque, que fue para tratar de sobrevivir, y ese emprendimiento no es productivo, es increíblemente vulnerable, y puede que haya generado, digamos, un salvavidas para estas personas en ese momento de desesperación, pero no les quita esa angustia de tener que estar pedaleando todos los días sin poder darse un respiro porque se van a hundir de nuevo. Entonces, entiendo que no se refería a ese, María Claudia, pero de alguna forma, dentro de ese paraguas de emprendimiento estamos cobijando muchas cosas. Entonces, yo sí creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo común por entender que si no flexibilizamos esa regulación del mercado laboral, no vamos a poder llegar a darle empleo a un mayor número de personas, empleo formal, que le permita a las personas saber que se pueden enfermar, que pueden tener un día en que faltan al trabajo sin que ello dependa la subsistencia suya y de su familia para esa tarde. Y para ello necesitamos desprendernos de la idea de un empleo perfecto que no logramos generar como sociedad, y no vamos a poder hacerlo. Entonces, de alguna manera, tenemos que bajar esas barreras a la formalidad. Ese es un tema urgente e importante en el que todos deberíamos estar de acuerdo y hacer un frente común. No nos vale de nada, de alguna manera, seguir los cantos de sirena y decir que todos queremos que tengamos un empleo mejor para todos. Yo también lo quiero, pero lastimosamente con la gran cantidad de personas que tengo en desempleo, y en el caso particular de Bogotá, en su empleo objetivo, necesitamos bajar esas barreras de formalidad. Y hago el énfasis en eso porque creo que en todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que buscar más pertinencia en la formación para aquellas cosas que requiere el sector productivo.
tenemos que generar más vínculos, por ejemplo, entre la educación superior, tiene que comunicarse más con esos niños que vienen para que tengan mejores ideas de hacia dónde enfocar sus esfuerzos. No vale de nada que se esfuercen terriblemente en tener ciertas carreras porque eso era lo que teníamos en nuestro imaginario, para que después se encuentren que ahí no van a encontrar cómo desarrollar su capacidad productiva. Entonces, creo que en esos dos puntos es en lo que yo me enfocaría, pero sí siento que debería ser un objetivo social prioritario poder mejorar las condiciones de todas esas personas desempleadas o empleadas informalmente en Colombia. Gracias, doctora Muegosca. Sería muy injusto, ya me están diciendo que es necesario cortar por razones de tiempo, pero sería realmente muy injusto con la doctora Lozano, que la veo que le salen letreros y que está que se habla. Sí, sí. Pero le ruego que sea muy, muy concreta para que podamos cumplir con el cronograma y seguir con las charlas de la tarde. Muchas gracias por su comprensión. Claro que sí. No, yo creo que ya mis compañeras han dicho todo. Estamos alineadas en la importancia de la pertinencia en la formación, en incentivar rutas que realmente cierren esas brechas, esas barreras que existen en términos de formación y que están alineadas a las necesidades del sector productivo, en generar orientación socioocupacional desde etapa muy temprana y procesos que permitan la trayectoria de los jóvenes hacia oportunidades reales, porque ahí tenemos un desafío muy grande, se forman en un tema y eso no tiene cabida en el mercado o no hay suficiente información sobre cómo funciona el mundo educativo, el mundo laboral. Creo que en todo lo de formación estamos alineados y la alcaldía está respondiendo en torno a formar precisamente donde está demandando el mercado laboral de Bogotá. En términos de emprendimiento, completamente de acuerdo, creo que ahí nosotros tenemos diversos programas de desarrollo económico, unos tendientes a esas ideas de negocio que están naciendo, que muchas veces, si bien son de subsistencias, fueron necesarias e importantes para lograr mantener, digamos, a unos hogares que se vieron muy afectados por pandemia, pero también unos emprendimientos mucho más consolidados que han podido acceder a rutas de financiamiento que son sostenibles, que no es ese emprendimiento que fracasa de inmediato, sino que ya tiene una base sólida, y a esos emprendimientos pues el acceso a créditos, el tema de fortalecimiento en temas financieros, etcétera. Y el tema de empleo, que creo que acá es el más importante de todos, y con eso cierro. En empleo, una de las estrategias que hemos buscado para incentivar precisamente que sea ese empleo formal, entendiendo que pues no nos podemos meter de lleno en temas de flexibilización, tampoco es nuestra competencia como alcaldía, pero una de esas estrategias es empleo joven. Ese es un programa que pretende lograr la vinculación laboral de 50.000 jóvenes, arrancando este año con 15.000, donde vamos a entregar un beneficio, un subsidio a la nómina de cada empresa que contrate jóvenes desde el 30 de junio del 2021, porque ese día se creó el programa. O sea, si ya han contratado de junio para acá pueden acceder. Y el requisito es que sea un joven entre 18 y 28 años, que la empresa pues tenga su sede en Bogotá o tenga oficinas que funcionen en Bogotá, digamos, que adicionalmente ese empleo sea por un año, y el subsidio consiste en dar el 55% del costo de un salario mínimo legal vigente por 3 meses. Esto quiere decir casi un beneficio de alrededor de 2.400.000 y pico pesos por joven que contrate la empresa. Y no hay un límite, digamos, principal para eso. Ya hemos hecho como alguna campaña de convocatoria, está abierto, cualquier empresa que lo quiera hacer puede inscribirse a través de bogotatrabaja.gov.co. Creo que esta es la medida más fuerte en términos de incentivar y de beneficiar a las empresas con un alivio muy importante, 55% de los costos laborales del salario mínimo por 3 meses. Y además esto no es excluyente con el beneficio también a la nómina que tiene el gobierno nacional. Es decir, si la empresa en Bogotá cumple con nuestros requisitos y también cumple con los requisitos del subsidio a nómina que tiene el gobierno nacional, que es del 25%, estamos hablando de casi el 80% de subsidio a la nómina. Creo que es importantísimo y es una medida, digamos, direccionada a la promoción del empleo juvenil. Con eso quiero cerrar dejando este mensaje, Juan Diego. No, Juan Diego, ¿estás en Juan Diego? Sí, perdón. Faltaba que me quedara mudo y que no fuera capaz de cerrar la charla, pero de verdad a las 3 muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor oírlas, 3 mujeres brillantes, inteligentes. He estado muy complacido y atento escuchándolas, porque mucho de lo que dicen sin duda será buena parte de lo que se defina para el futuro de Bogotá, de nuestra región, en fin. Por supuesto, me habría encantado haberlas oído hablar de la internacionalización de Bogotá en el planeta, que fue el tema que trató el doctor Hausmann, ¿no?, director de la misión de internacionalización,
que me pareció supremamente interesante y hablaba de la necesidad, por ejemplo, de que las compañías colombianas contrataran personal extranjero, ¿no? Suena un poco raro en medio de la necesidad de tanto, porque no faltará quien diga, pero ¿cómo van a contratar a un extranjero si aquí en Colombia tenemos suficiente cerebros y mano de obra calificada, en fin? Pero es un tema que por supuesto lo podremos dejar para otra ocasión si se nos permite. Muchísimas gracias a las tres, fue un auténtico placer. Muchas gracias a ti. Un saludo a todas. Gracias. Y Laura y María, un placer. Muchas gracias. Feliz resto de tarde y día para todos. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Reiniciar los planes pospuestos. Potenciar al máximo mis talentos. Abrazar a la familia. Empezar de cero. Crear nuevas conexiones. Generar empleo. Vivir nuevas experiencias. Cuidar mi salud y la de los demás. Disfrutar la vida al máximo. Al igual que tú, nosotros tampoco paramos de soñar. Por eso trabajamos todos los días para seguir construyendo juntos un mejor futuro, lleno de esperanza y bienestar integral para todos. Compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.